Marido humilla a su esposa en el juzgado durante el divorcio, pero las pruebas que ella presenta lo cambian todo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Claudia Robles siempre fue una mujer de silencios profundos, no de esos que ocultan secretos, sino de los que cargan con paciencia y amor, de los que observan más de lo que hablan. Desde joven se le notaba la inteligencia en la mirada y la serenidad en el andar. Nunca fue de gritar sus logros ni de exigir reconocimiento. Prefería la eficacia callada de quien actúa sin necesidad de aplausos. Lo conoció en una conferencia de Derecho en la UNAM, cuando ella aún estaba por terminar la carrera y él, Tomás Urrutia, apenas se abría paso entre pasillos judiciales, con su voz firme y su traje modesto, pero bien planchado. Él hablaba de justicia, de ética, de cambiar el sistema desde adentro. Claudia lo escuchó como quien escucha una promesa sin pedirla. No tardaron en enamorarse. Tomás era ambicioso, encantador y sabía usar las palabras como armas y como caricias. Claudia, más discreta, encontraba en él ese impulso que a veces le faltaba. Era su equilibrio, o eso pensó por mucho tiempo. Cuando Tomás decidió abrir su primer despacho, Claudia acababa de recibir una oferta de trabajo en una firma extranjera con sede en Monterrey. Tenía un camino brillante por delante, pero él le pidió que lo acompañara, que creyeran en su sueño juntos. Y ella, convencida de que el amor también se construye con renuncias, dijo que sí. Tomó sus ahorros, rechazó la oferta y se dedicó por completo a levantar aquel proyecto que no llevaba su nombre, pero sí su alma. Durante años, Claudia fue más que una esposa. Fue contadora improvisada, secretaria, redactora, estratega y hasta psicóloga. Organizaba las cuentas, revisaba contratos, afinaba los discursos que Tomás después presentaba como propios en conferencias y entrevistas. Por las noches, cuando él llegaba tenso y agotado, ella tenía lista la cena y el oído atento. Nunca se quejaba. Al contrario, creía que eso era amor. Estar cuando el otro lo necesita, aunque el otro nunca lo diga. La firma creció. Los clientes empezaron a llegar. Tomás comenzó a codearse con políticos, empresarios y jueces. Se convirtió en un nombre respetado en el medio. Claudia, en cambio, se volvió invisible incluso en los eventos donde ella había gestionado las invitaciones. «Mi esposa no pudo venir», solía decir Tomás, aunque Claudia estuviera sentada en casa con el vestido listo, esperando que él la invitara. El distanciamiento fue lento, como el agua que hierve sin que uno lo note. Al principio eran pequeños olvidos. No contestaba sus mensajes, salía sin avisar, cancelaba cenas. Luego vinieron las ausencias más largas, los viajes de trabajo que se repetían con frecuencia sospechosa. Claudia no reclamaba, solo anotaba. Guardaba los correos, los recibos, los mensajes confusos, no por venganza, por dignidad, porque algo dentro de ella sabía que un día tendría que recordar con pruebas lo que él intentaría borrar con palabras. Doña Teresa, la madre de Tomás, nunca fue sutil en su trato con Claudia. Mujer tradicional, de misa diaria y lengua filosa, siempre pensó que su hijo merecía a alguien más acorde a su posición. A pesar de que Claudia le ayudó a pagar las primeras consultas médicas, cuando enfermó del corazón, Teresa nunca le dio el lugar de nuera, sino el de esa muchacha que lo sigue a todos lados. Cuando visitaban su casa en Coyoacán, Claudia solía sentarse en silencio mientras la señora hablaba de las virtudes de Tomás y de cómo había sacado adelante su vida a puro esfuerzo. Nunca mencionaba a Claudia, aunque ella estuviera ahí, pero no todo en la vida de Claudia era soledad. Tenía a la licenciada Aranda, su amiga desde los días de la facultad. Mujer fuerte, sarcástica, con una memoria prodigiosa para artículos legales y una sensibilidad feroz para detectar injusticias.
era la única que le decía las cosas como eran. «Te estás apagando, Chloe, y a ese cabrón ni le importa». Claudia solo sonreía, con esa tristeza escondida que lleva años fermentándose en el alma. Aunque nunca le confesó todo, Aranda sabía. Lo leía en sus ojos, en los silencios que alargaban las conversaciones. Fue también Aranda quien le presentó a Martina, una estagiaria de 22 años que llegó al despacho de Tomás buscando experiencia y terminó encontrando confusión. Martina era nerviosa, insegura, pero muy inteligente. Desde el principio, Claudia notó algo raro en su comportamiento. Se sobresaltaba cada vez que Tomás la llamaba a su oficina. Salía de ahí con los ojos rojos y la voz temblorosa. Claudia quiso preguntar, pero se contuvo. En esos días, todo en su vida parecía una cuerda floja. Las cosas llegaron a un punto en que Tomás dormía en otro cuarto, con la excusa del insomnio y el estrés. Claudia lo veía salir con el celular en la mano, sonriente, como si hubiera dejado de ser parte de su mundo, pero no lo enfrentó. No aún. En lugar de gritar, organizó. En lugar de llorar frente a él, archivó. Documentó cada gasto, cada desvío, cada detalle. No porque esperara el fin, sino porque ya lo presentía. Cada noche, en la intimidad de su estudio, Claudia abría su carpeta negra. Ahí colocaba todo: capturas de pantalla, estados de cuenta, mensajes extraños que le enviaban por error. Lo hacía con una calma casi quirúrgica. No era odio, era preparación, era memoria. Y mientras Tomás seguía construyendo su imagen de hombre ejemplar en las revistas de derecho y los noticiarios, Claudia tejía, sin que él lo supiera, la red que un día usaría no para atraparlo, sino para liberarse. Ese día todavía no llegaba, pero Claudia ya lo veía en el horizonte, como quien ha estado en una tormenta demasiado tiempo y de pronto ve un rayo de luz, débil pero claro, silencioso pero imparable, como ella. La noticia llegó un martes por la mañana, envuelta en sobres manila y un lenguaje legal tan frío como calculado. Claudia abrió la puerta al repartidor sin sospechar nada. Al ver el sobre, su corazón dio un vuelco. Reconoció el membrete del despacho donde Tomás trabajaba ahora, un bufete elitista del centro, donde las corbatas valían más que la ética. Lo primero que pensó fue en un error, tal vez un documento extraviado, un trámite que él no le había comentado. Pero al abrirlo, su mundo dejó de girar. Tomás había solicitado el divorcio. No hubo conversación previa, ni advertencia, ni siquiera una pelea reciente que justificara aquella decisión repentina. Lo hizo como quien lanza una bomba y se aleja del lugar de la explosión. Frío, preciso, mortal. El documento estaba lleno de frases cuidadosamente construidas para lastimar: incompatibilidad de caracteres, falta de estabilidad emocional, ausencia de aportaciones sustanciales al patrimonio conyugal. No era solo una petición, era una demolición con firma y sello. Claudia se quedó parada en la sala, con las manos temblando y el documento abierto sobre la mesa. No lloró, no gritó, solo respiró hondo una y otra vez, como quien intenta contener una marea que amenaza con llevárselo todo. Sintió un vacío recorrerle el pecho, no por la separación, eso ya lo presentía desde hacía tiempo, sino por la manera, por la traición silenciosa, la crueldad vestida de formalidad. Ese mismo día, Tomás apareció en los medios. Una entrevista en una revista digital de prestigio legal titulaba: Tomás Urrutia enfrenta una etapa personal difícil, pero se mantiene firme en su compromiso con la justicia. Dentro, hablaba de los retos de conciliar la vida profesional con una relación marcada por la fragilidad emocional de su pareja. No mencionaba a Claudia por nombre, pero no hacía falta.
Los círculos legales sabían perfectamente con quién estaba casado. Las insinuaciones eran claras y eran crueles. Días después, una columnista publicó una nota insinuando que Claudia había dependido económicamente de Tomás durante años y que, tras la separación, buscaba beneficiarse del trabajo ajeno. Comentarios anónimos llenaron los foros. Otra mantenida más. Se le acabó el lujo. Por eso hay que firmar prenupciales. Claudia los leía uno por uno, no por masoquismo, por memoria. Todo quedaba registrado. Todo se volvería útil algún día. Mientras tanto, su casa, esa que había ayudado a decorar centímetro a centímetro, se sentía cada vez más ajena. Tomás ya no regresaba. Había recogido algunas cosas semanas antes, bajo el pretexto de una mudanza temporal por reformas. Otra mentira disfrazada de transición. Ahora ella entendía que todo había sido planeado, que él había preparado su salida mucho antes de entregarle ese sobre Manila. En las noches, Claudia se quedaba sentada frente al escritorio del estudio. Abría un cuaderno nuevo de pasta dura y escribía. Al principio, solo palabras sueltas: rabia, decepción, silencio, asco. Luego, frases enteras, recuerdos que iban regresando como bofetadas. Escribir se convirtió en su única forma de sobrevivencia emocional. No le hablaba a nadie, no respondía llamadas, no confiaba en nadie más que en la tinta. Ahí, en ese diario, empezó a reconstruir los pedazos rotos de su historia. Recordó el primer viaje que Tomás hizo a Guadalajara, hace casi 4 años, supuestamente para reunirse con un cliente del gobierno estatal. Nunca hubo tal reunión. Lo descubrió meses después, cuando revisó un estado de cuenta bancario con una transacción en un hotel boutique romántico. El cargo estaba registrado a las 3 de la mañana. No dijo nada, guardó una copia. Luego vino aquel seminario en Cancún, donde Tomás insistió en ir solo porque las esposas distraen. Claudia encontró una selfie publicada por una joven abogada en su perfil privado. Él, con una camisa abierta, rodeado de risas y copas de vino. La mujer lo etiquetó como mi mentor favorito. Claudia hizo una captura de pantalla y la guardó también. Esos episodios, al principio aislados, empezaron a formar un patrón: viajes, mentiras, mujeres más jóvenes, una progresiva indiferencia hacia ella. En conversaciones privadas, Tomás comenzó a usar frases que dolían como latigazos. Tú no entiendes este nivel de presión, no tienes idea del mundo real. ¿Por qué no haces algo útil con tu tiempo? La violencia no era física. Era más sutil, más hiriente, era emocional, psicológica. Se construía con gestos de desprecio, con silencios que gritaban, con frases que restaban valor a todo lo que ella era. Claudia pasaba horas en la cocina preparando cenas que él nunca llegaba a comer. Y cuando lo hacía, apenas probaba un bocado y decía: «Esto está muy pesado. ¿No puedes hacer algo más ligero?». Cada palabra era una pequeña puñalada que iba dejando marcas. Y aunque no sangraban, dolían. La abogada Aranda intentó verla varias veces, pero Claudia le pedía espacio. «Todavía no estoy lista», le decía. Y era cierto. No estaba lista para hablar, pero sí para observar, sí para tomar nota. Cada documento, cada factura, cada recibo que antes desechaba sin pensarlo, ahora tenía un valor estratégico. Creó una carpeta especial en su computadora con claves que solo ella entendía. En papel seguía escribiendo. No para desahogarse, para armar un mapa. Había una parte de ella que aún no aceptaba la magnitud de la traición. Por las noches, a veces soñaba que Tomás llegaba a casa, se sentaba a su lado y le pedía perdón, que le decía que todo había sido un error, que aún la amaba, que volverían a empezar. Pero despertaba con el ruido lejano del celular vibrando sobre la mesa.
y ese sonido le recordaba que ya no había nadie del otro lado. Pasaron semanas sin que Tomás hiciera contacto directo. Todo era por medio de abogados. Comunicados fríos, firmados por la licenciada Noemí Nájera, una mujer de sonrisa gélida y tono mecánico. Era evidente que el caso ya no era solo una separación, sino una estrategia pública. Tomás no quería solo divorciarse, quería destruirla sin mancharse las manos. Pero Claudia no pensaba darle ese gusto. Desde el silencio comenzó a reconstruirse, de forma lenta, pero decidida, como quien entiende que la única forma de sanar es enfrentando la verdad completa, sin atajos, sin anestesia. Sabía que el juicio sería un espectáculo, que él haría todo lo posible por presentarla como una carga, una sombra inútil. Pero también sabía algo que Tomás había olvidado. Ella lo conocía demasiado bien, y mientras él subestimaba su silencio, ella armaba su mejor defensa, no con venganza, sino con verdad, no con odio, sino con memoria. El edificio del juzgado tenía ese olor a mármol viejo mezclado con aire acondicionado, a nervios callados y palabras afiladas. Era un lugar donde la verdad rara vez importaba tanto como la narrativa que se supiera construir. Tomás lo sabía, por eso eligió ese terreno como su campo de batalla. Porque ahí, entre códigos y formalidades, él se sentía invencible. Desde el primer día de audiencia, Tomás caminó con el porte de un hombre convencido de que iba a ganar. Saludaba a medio mundo, sonreía a los guardias, se acomodaba la corbata con la misma confianza con la que dictaba sentencias sociales en cenas de gala. Llevaba consigo no solo un equipo legal bien pagado, sino también una estrategia cuidadosamente diseñada para destruir a Claudia sin tocarla. La licenciada Noemí Nájera, su abogada, era una mujer de voz baja y mirada de hielo. Experta en manipulación del discurso, entraba a la sala como si supiera que todo ya estaba decidido. Traía consigo carpetas, testigos y una expresión de superioridad apenas contenida. No hablaba con Claudia, no la miraba siquiera, como si su existencia fuera apenas un trámite. Los testigos comenzaron a desfilar desde temprano. Una antigua secretaria del despacho, con evidente nerviosismo, declaró que Claudia siempre parecía distante, encerrada en sí misma, como si no quisiera convivir con nadie. Un ex socio de Tomás, con traje recién planchado y sonrisa forzada, afirmó que Claudia nunca mostró interés real en el crecimiento del bufete y que su presencia era más simbólica que útil. Incluso un vecino se presentó, alguien a quien Claudia apenas saludaba en el elevador, diciendo que la había visto llorar sola en el jardín en varias ocasiones y que le preocupaba su salud mental. Tomás, sentado a un lado de su abogada, asentía con cada palabra. Cada testimonio no solo era cuidadosamente elegido, sino también pulido para construir la imagen de una mujer inestable, ausente, emocionalmente rota. Cuando le tocó hablar, lo hizo de pie, con voz pausada, casi paternal. Yo intenté mantener nuestro hogar, su señoría, pero es muy difícil convivir con alguien que se encierra en su mundo, que vive atrapada en emociones que no comparte. Claudia hizo una pausa dramática, bajando ligeramente la mirada. Claudia es una buena persona, pero ha tenido momentos de mucha fragilidad. Yo no soy terapeuta, soy abogado, y un despacho no puede sostenerse con silencios y lágrimas. El susurro de algunos asistentes llenó la sala. Era evidente que Tomás sabía actuar. Sus palabras eran crueles, sí, pero también lo bastante vagas como para que parecieran preocupadas, compasivas. Manipulación pura, su especialidad. Claudia, sentada al otro lado, vestida con sobriedad y sin maquillaje, escuchaba en silencio.
Tenía una libreta abierta en las piernas y una pluma azul entre los dedos. Anotaba, no todo, solo detalles, frases específicas, nombres, tiempos, movimientos. Parecía más una investigadora que una víctima, y eso desconcertaba a muchos. Cuando le tocó el turno a Noemí Nájera para interrogarla, el ambiente cambió. La abogada se levantó despacio, caminando hacia Claudia como quien se prepara para aplastar algo pequeño y molesto. «Señora Robles», comenzó, usando un tono artificialmente amable, ¿podría decirnos con exactitud en qué momento dejó de contribuir económicamente al hogar? Claudia alzó la vista con calma. No respondió de inmediato. Tomó nota de la pregunta en su libreta y luego asintió, como quien confirma que el juego había comenzado. Y podría también explicar por qué, teniendo formación profesional, decidió quedarse en casa sin trabajar durante tantos años. ¿Fue una elección libre o resultado de alguna condición emocional? Cada pregunta era un dardo. Pero Claudia no se encogía. No mostraba ni un temblor. Su silencio, sostenido y denso, llenaba el aire como una respuesta más poderosa que cualquier argumento. La jueza no intervino. Observaba con atención, como si quisiera ver hasta dónde llegaba la provocación. Usted mencionó alguna vez en una entrevista que prefería los espacios tranquilos. ¿Eso tiene relación con algún diagnóstico? ¿Depresión, ansiedad, alguna otra condición? Insistió Nájera ya sin el velo amable. Claudia la miró por primera vez, directo a los ojos. Y por un segundo, la abogada pareció retroceder sin moverse. «No responderé a especulaciones disfrazadas de preguntas», dijo Claudia con voz firme. «Y no tengo ninguna obligación de justificar decisiones personales que tomé en libertad». El murmullo se hizo más fuerte en la sala. Noemí sonrió con suficiencia, pero sus ojos revelaban molestia. Había esperado otra cosa, una reacción, un titubeo. No lo tuvo. En un receso, mientras Claudia salía al pasillo para tomar un poco de aire, se encontró con doña Teresa, la madre de Tomás. Estaba sentada en una de las bancas, vestida de negro, como si estuviera de luto por algo que aún no entendía del todo. Al verla, se levantó despacio y se acercó sin avisar. «¿Para qué sigues fingiendo ser decente?», le dijo sin rodeos, con ese tono envenenado que usaba para disfrazar la crueldad de honestidad. Claudia se detuvo. La miró de arriba abajo, sin rencor. Ya no era la mujer que temía las palabras de esa señora. Ya no necesitaba su aprobación, ni su respeto. «No estoy fingiendo, señora. Usted tampoco debería», respondió con la voz baja pero filosa. Doña Teresa se quedó inmóvil. Sus ojos parpadearon con confusión. Nunca había escuchado a Claudia hablar así. Nunca le había visto esa mirada. Claudia se giró y volvió a entrar al juzgado. Su paso era tranquilo, pero cada movimiento hablaba de una seguridad que antes no tenía. No necesitaba demostrar nada, solo escuchar, tomar nota y esperar el momento justo. Porque sabía que cada palabra dicha en esa sala, cada mentira, cada insinuación, tendría su respuesta. Y no sería con gritos, sería con pruebas, con verdad, con dignidad. Las cortinas cerradas no dejaban entrar la luz, y el silencio del departamento se volvía cada vez más espeso. Claudia no había salido en días, no porque no pudiera, sino porque simplemente no tenía fuerzas para cruzar esa puerta. El juicio, los testimonios falsos, las miradas juzgonas, todo se le había quedado pegado en la piel como una mugre invisible. Su cuerpo seguía funcionando, pero su alma estaba quebrada. Comía lo mínimo, dormía a ratos y lloraba con la cara enterrada en las almohadas para que los vecinos no la escucharan. El espejo del baño se volvió enemigo. Cada vez que pasaba frente a él, evitaba su reflejo. No quería ver lo que había quedado de ella. Se sentía deshecha.
Se gritaba a sí misma por dentro. ¿Por qué no te fuiste cuando empezaron las mentiras? ¿Por qué te quedaste cuando te ignoraba? ¿Por qué aguantaste tanto? Los recuerdos venían sin permiso. Se metían entre las grietas de su resistencia, la hacían sangrar desde adentro. Recordó aquella oferta de trabajo en Monterrey, la que rechazó por quedarse con Tomás. Era un puesto excelente, con buen sueldo, oficina propia y posibilidad de ascenso. La había conseguido por mérito propio. Y lo dejó todo por amor, o lo que ella creía que era amor. Recordó también esa noche, hacía ya varios años, cuando una colega le advirtió que Tomás coqueteaba con las nuevas pasantes del despacho. Ella la defendió. Dijo que seguramente eran malentendidos, que Tomás no era así. Esa noche, al llegar a casa, lo abrazó más fuerte, como si pudiera convencerlo de que valía la pena quedarse solo con ella. Otra noche, cuando Tomás le gritó que no aportaba nada, pensó en empacar sus cosas. Incluso escribió una carta de despedida que nunca entregó. Al final, se dijo a sí misma que era solo un mal momento, que el amor implicaba paciencia, que él estaba bajo mucho estrés, y se quedó, por miedo, por costumbre, por no saber qué sería de ella sola. Todo eso la atormentaba ahora. Los pude haberme ido que no se fueron, los pude haber hablado que se quedaron en la garganta. El sonido del timbre rompió la quietud. Claudia no se movió, esperó a que se fuera, pero volvió a sonar. Y otra vez, hasta que una voz conocida la obligó a reaccionar. «Clau, soy yo, abre, por favor, no te voy a dejar sola». Era la licenciada Aranda, su amiga, su roca, la única persona que no había dudado de ella ni un solo segundo. Claudia abrió la puerta sin decir palabra. Su cara tenía ojeras profundas, el cabello recogido de forma descuidada y los labios resecos. Aranda la miró con ternura, sin juicio. «Te traje comida. Y algo más importante», dijo, alzando una carpeta azul. Claudia la dejó pasar. Se sentaron en la mesa del comedor, cubierta de papeles, tazas sucias y servilletas arrugadas. El caos de los días sin energía. «Todo esto lo reuniste tú», dijo Aranda, señalando con la carpeta. «Pruebas, correos, capturas, audios, está todo aquí, y tú ni te das cuenta de lo poderosa que eres». Claudia bajó la mirada. «No me siento poderosa, me siento vacía». «Lo que sientes es normal, Clau. Te hicieron creer durante años que no valías. Eso se llama violencia emocional. Y lo de ocultarte información financiera, excluirte de decisiones patrimoniales, eso también es violencia, solo que no deja moretones, pero lastima igual». Claudia cerró los ojos. Sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. «No esta vez. Yo lo amaba, Aranda. No sé cómo llegamos a esto. Llegaron porque él eligió aplastarte para brillar. Pero tú puedes elegir otra cosa. Puedes mostrar quién es en realidad. Y puedes hacerlo con lo que tú misma construiste. ¿Verdad?». Aranda abrió la carpeta y comenzó a ordenar los documentos sobre la mesa. Contratos firmados por Claudia como garante del despacho en sus primeros años. Correos donde Tomás le pedía ayuda para redactar discursos y ella enviaba borradores completos. Estados de cuenta con inversiones hechas desde su cuenta personal. Conversaciones donde él la insultaba, la menospreciaba, la hacía sentir invisible. «Esto no es venganza», dijo Aranda con la voz firme. «Esto es defensa. Esto es justicia». Claudia asintió con lentitud. Algo dentro de ella se reacomodaba. No era fuerza aún, era decisión, una semilla pequeña pero viva. Pasaron horas ordenando, clasificaron los correos por fechas, escucharon los audios uno a uno. Algunos eran difíciles. La voz de Tomás, arrogante, despreciativo, se clavaba como aguja en los oídos, pero Claudia no apartaba la mirada. No más. ¿Tienes algo escrito a mano de él? Algo que lo comprometa, una nota, un papel firmado.
preguntó Aranda. Claudia se levantó. Fue al cuarto. Abrió una caja guardada en el fondo del closet. Adentro había decenas de cosas que había querido olvidar. Cartas de aniversario, entradas al teatro y entre ellas una hoja doblada en 4. Era un contrato informal que él había redactado cuando iniciaron el despacho, donde prometía devolverle la inversión inicial una vez que el negocio despegue. Nunca lo firmó formalmente, pero estaba su letra, y Claudia tenía cómo probarlo. Regresó con la hoja. Aranda la tomó con cuidado, como si fuera oro. Esto, Chloe, esto puede cambiar todo. Claudia la miró. Ya no tenía lágrimas. Ahora tenía fuego. Ya no voy a permitir que me borre. Ya no más. Esa noche no durmió. Se quedó sentada frente a la computadora, revisando línea por línea cada documento, cada mensaje, cada grabación. Armó carpetas digitales, puso etiquetas, escribió un índice. Todo con precisión quirúrgica. No había espacio para errores, ni para titubeos. Tomás la había querido pintar como un adorno olvidable. Ahora Claudia iba a demostrar que ella fue el pilar, que sin ella él no habría llegado a donde estaba, y que todo lo que él construyó con soberbia, ella podía desmoronarlo con la verdad. No se trataba solo de ganar, se trataba de recuperar su nombre, su voz, su historia, y esta vez lo haría sin pedir permiso. La sala número 4 del juzgado de lo familiar estaba tan llena que hasta el aire parecía tener peso. Bancas ocupadas por familiares, colegas de ambos lados, empleados del tribunal y, al fondo, algunos reporteros discretos que tomaban nota con lápices veloces y miradas ansiosas. El ambiente era tenso, contenido, como si todos esperaran que algo grande ocurriera. Y ocurriría. Tomás llegó primero, como siempre, con ese aire de suficiencia que lo envolvía desde que aprendió a manipular los silencios como armas. Llevaba un traje oscuro perfectamente entallado, corbata de seda azul, el cabello peinado con esa obsesión milimétrica por la imagen. Saludó a los presentes con media sonrisa y palmadas en la espalda, como si aquel juicio no fuera más que una junta de rutina, como si no estuviera a punto de destrozar públicamente a la mujer que lo acompañó durante más de una década y media. Claudia entró 10 minutos después. Vestía sobrio, pantalón gris, blusa blanca, saco liso, sin joyas, sin maquillaje, con el rostro limpio y los ojos más firmes que nunca. Caminó sin mirar a los lados. Se sentó junto a su abogada, la licenciada Aranda, quien le dio una leve palmada en la mano sin decir palabra. No hacía falta. La mirada de Claudia ya decía todo. La jueza Rebeca Montiel entró puntual. Era una mujer de rostro serio y porte firme. Su historial la precedía, justa, dura y con tolerancia cero a los juegos teatrales. Eso no detuvo a Tomás. El inicio del juicio fue metódico. Presentación de partes, verificación de documentos, revisión del expediente. Pero pronto, Tomás pidió la palabra. Se puso de pie con elegancia y caminó hacia el centro, como si fuera el escenario de una obra que había ensayado por semanas. Su señoría, comenzó con voz pausada, vengo aquí no solo como abogado, sino como hombre que ha intentado durante años mantener un hogar. Y no porque fuera fácil, lo hice por convicción, por amor, por compromiso. Una pausa. Sus ojos recorrieron la sala, buscando simpatía. Pero llegó un momento en que comprendí que mi matrimonio se había vuelto una carga, no por la rutina ni por los problemas normales, sino porque compartía mi vida con una persona que dejó de crecer, que se quedó estancada, que en vez de sumar, restaba. Un par de sus allegados, sentados en la segunda fila, asintieron con sonrisas apenas contenidas. Ella solo fue un adorno en mi vida, bonito, pero prescindible. Las risas discretas se soltaron como chispas. Un susurro de burla recorrió la sala.
pero Claudia no reaccionó. Ni un parpadeo, ni una mueca. Mantuvo la espalda recta, los ojos clavados en Tomás, como si lo estuviera viendo por primera vez, o como si finalmente viera lo que siempre había estado ahí y se negaba a aceptar. La licenciada Noemí Nájera pidió la palabra. Se levantó y comenzó su presentación, metódica, implacable. La narrativa era clara. Claudia como una mujer inestable, emocionalmente frágil, sin iniciativa propia ni contribuciones reales al patrimonio compartido. Mostró gráficos con estados financieros que omitían los primeros años del despacho, declaraciones manipuladas de exempleados, incluso una interpretación de correos personales para sugerir dependencia emocional. Cada palabra era una daga, pero Claudia no se movía. Tomaba notas, sí, subrayaba términos, anotaba tiempos y fechas, pero no lloraba. No interrumpía, solo observaba y escuchaba con esa calma que tanto desesperaba a quienes querían verla colapsar. Tomás la miraba de reojo. A ratos parecía impaciente, como si no entendiera por qué no estaba derrumbada, como si esperara una reacción que nunca llegaba. Había construido toda aquella estrategia para destruirla desde lo simbólico, no desde lo legal. Y sin embargo, ella seguía ahí, inquebrantable. La jueza Montiel comenzó a cambiar el gesto a mitad del interrogatorio de Nájera. Dejó de tomar notas y cruzó los brazos. Su mirada ya no era neutral, ahora era analítica, casi molesta. «Licenciada», interrumpió de pronto, «necesito que se limite a hechos verificables. Ya hemos escuchado suficiente interpretación emocional. Si va a presentar pruebas, hágalo. Si no, continuemos». Noemí retrocedió, sin perder la compostura. Pero se notó. Había una grieta. Tomás cruzó los brazos, apretó los labios, miró a su abogada con desaprobación silenciosa. La jueza volvió su mirada hacia Claudia. «Señora Robles, tiene usted la palabra». La sala enmudeció. Era ese momento que todos esperaban con una mezcla de morbo y expectativa. Lloraría, vacilaría, se desmoronaría. Claudia se puso de pie, con lentitud, con elegancia. Caminó hasta el centro de la sala sin apuro, sin titubeos. Llevaba en las manos una carpeta gruesa, perfectamente ordenada. Se detuvo frente a la jueza y alzó la vista. «Con su permiso, su señoría», dijo con voz firme, clara, sin temblor, «hoy me toca hablar a mí». El sonido de las hojas al sacarse de la carpeta fue lo único que se escuchó durante unos segundos. Era un ruido sutil, pero en medio de aquel silencio cargado de tensión sonó como un trueno. Claudia colocó con delicadeza la primera serie de documentos sobre el estrado. Luego levantó la vista hacia la jueza Montiel, quien la observaba con atención, sin pestañear. «Estos son los recibos de inversión inicial del despacho Urrutia y Asociados», dijo Claudia, con voz clara, segura, sin atisbo de duda. «Las transferencias se hicieron desde mi cuenta personal. Se utilizaron para pagar la renta del primer local, los escritorios, la papelería, los anuncios y los honorarios del primer asistente». Tomás, desde su asiento, se movió en la silla. No fue un movimiento evidente, pero quienes lo conocían bien pudieron notar cómo apretó la mandíbula. Su abogada, la licenciada Nájera, estiró el cuello con incomodidad, como si intentara ver algo que no alcanzaba a controlar. Claudia sacó otro juego de papeles. «Aquí están los contratos firmados por mí como garante, clientes que, en su momento, no confiaban en un abogado sin experiencia, pero sí confiaban en mí porque venían de mi entorno profesional anterior. Yo asumí el riesgo económico y legal para que él pudiera abrir su cartera de clientes». La jueza tomó los documentos, los revisó brevemente, luego los pasó al secretario judicial para su escaneo. Nadie decía nada.
Ni un murmullo, ni una risa, ni una palabra. Claudia respiró profundo y sacó su celular. Lo conectó al sistema de audio de la sala, bajo autorización previa. El primer audio comenzó a sonar. Era la voz de Tomás, clara, inconfundible, riéndose con alguien. No, la esposa ya ni se entera, ni pregunta. Nomás ve los trajes nuevos y se queda callada. Total, lo que no ve no le duele. Risas al fondo. Voz femenina. Claudia pausó el audio. Esa voz femenina es de Martina Lozano, exestagiaria del despacho, dijo sin levantar el tono. Esta es una conversación grabada con consentimiento legal, ya que ella me la entregó de forma voluntaria tras haber recibido amenazas por parte de Tomás para que se mantuviera en silencio. Algunos de los asistentes voltearon a verse. Martina estaba sentada al fondo de la sala, acompañada por una mujer mayor. Tenía los ojos llorosos, pero se mantenía firme. Claudia proyectó ahora una serie de capturas de pantalla. Conversaciones, fechas, mensajes afectivos, fotos sugestivas, todo perfectamente clasificado. Una línea temporal de los múltiples encuentros extramaritales de Tomás, con al menos 5 mujeres distintas. Uno de ellos durante el mismo fin de semana en que él decía estar en un retiro legal en Querétaro. Tomás bajó la mirada. El color se le esfumó del rostro. Su porte arrogante se había encogido. Las piernas cruzadas ahora estaban rígidas, los brazos pegados al cuerpo. Nájera trató de mantener la compostura, pero comenzaba a revisar compulsivamente los papeles frente a ella, buscando con qué contraatacar. Claudia continuó sin levantar la voz. Ya no lo hacía para él, lo hacía para sí misma, para que quedara en el registro. Estos testimonios, todos grabados con consentimiento, son de colegas y asistentes que trabajaron conmigo durante los años en que redacté más de 20 discursos, ponencias y artículos que Tomás presentó como suyos. Todos los documentos tienen fecha y metadatos que prueban que salieron de mi computadora personal. Puso uno de los audios. La voz era de una ex colaboradora diciendo claramente: Claudia escribía casi todo. Él solo los leía antes de los eventos. A veces ni eso. Recuerdo una vez que ganó un premio nacional y ella terminó llorando en el baño porque ni la mencionó. El silencio que siguió fue distinto al inicial. Era denso, incómodo, casi insoportable. La jueza Montiel cerró su carpeta, cruzó los brazos y miró a Tomás directamente. «Vamos a decretar un receso de 20 minutos», anunció. «Las pruebas presentadas requieren validación formal inmediata. Esta sala permanece en orden judicial. Nadie sale. Nadie habla con la prensa». Se levantó sin más. Tomás intentó decir algo, pero ella lo ignoró. El secretario tomó los documentos y los llevó con cuidado al área técnica para su digitalización y registro. El murmullo estalló apenas la jueza salió, pero no de los asistentes, de los abogados, los reporteros. Había una mezcla de incredulidad y respeto en el aire. Era evidente que Claudia no había llegado solo a defenderse. Había llegado a desmantelar una mentira construida por años. Tomás caminó hasta donde estaba ella, violando la distancia recomendada con los ojos desorbitados, los labios tensos. «¿Qué es esto, Claudia? ¿Me estás destruyendo tú?» Ella lo miró, por fin, con calma, sin rabia, sin odio. «No», respondió. «Solo estoy contando lo que callé durante 15 años». «Tú no eras así», insistió él bajando la voz. «Tú eras buena, comprensiva. Y tú eras menos ruin cuando tenías hambre», dijo ella dando un paso atrás. «Ahora entiendes cómo se siente no tener voz». Él no supo qué decir. Se quedó ahí, con la mano medio levantada, como queriendo detener algo que ya no estaba bajo su control. La licenciada Aranda se acercó a Claudia y le ofreció una botella de agua.
Claudia la tomó, bebió un sorbo y volvió a su asiento. El receso estaba por terminar, pero algo ya había cambiado. Claudia ya no era la mujer que entró al juzgado arrastrando años de silencio. Ahora era otra. Una que no pedía permiso, una que, por fin, estaba siendo escuchada. El reloj marcaba las 11:13 cuando la jueza Rebeca Montiel volvió a tomar asiento en su estrado. No hubo necesidad de que alguien pidiera silencio. Ya lo había. Un silencio cargado, tenso, expectante. La mayoría de los presentes sabía que lo que iba a escucharse a continuación no era solo un veredicto, era una sentencia que iba más allá de un divorcio. Era una declaración sobre lo que ocurre cuando una mujer, tras años de silencios, decide hablar. Claudia estaba sentada con la espalda recta, los ojos fijos en la jueza, las manos cruzadas sobre el regazo. Su rostro no mostraba ansiedad, pero sí una firmeza que ya nadie podía negar. A su lado, Aranda sostenía una carpeta con copias del expediente, aunque ya no hacía falta revisar nada. Todo estaba dicho. Tomás, en cambio, se veía distinto, más delgado, más pálido. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por una incomodidad mal disimulada. En el último receso no había cruzado palabra con nadie, ni con su abogada, ni con su madre, ni con los colegas que antes lo saludaban con admiración. Se sentía expuesto, por primera vez en años, vulnerable. La jueza Montiel aclaró la garganta y comenzó a hablar con ese tono pausado, sin adornos, que se había vuelto su sello. Después de haber escuchado los alegatos de ambas partes, revisado la documentación entregada y verificado la legalidad de las pruebas presentadas, este tribunal emite el siguiente fallo. Un suspiro colectivo llenó la sala, como si todos se estuvieran preparando para un impacto. La señora Claudia Robles demostró con evidencia concreta y legalmente válida su participación activa en la creación y crecimiento del despacho Urrutia y Asociados. Asimismo, se comprueba su aportación económica, intelectual y estratégica en dicho proyecto durante los primeros años de operación. Tomás cerró los ojos por un instante, como si eso pudiera evitarle escuchar lo inevitable. También se demostró la existencia de violencia emocional sostenida en el tiempo, manifestada en desprecio, exclusión patrimonial, humillación pública y múltiples actos de infidelidad comprobados. La jueza se tomó un segundo. Luego continuó. Por lo tanto, este tribunal sentencia lo siguiente. La señora Claudia Robles tiene derecho a recibir el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluidos los activos vinculados al despacho fundado durante ese periodo. Tomás abrió la boca ligeramente como si quisiera objetar, pero no lo hizo. Además, se ordena una indemnización económica por daño moral, basada en los elementos probatorios y la afectación pública a la reputación de la señora Robles. Algunos de los presentes intercambiaron miradas. Aquello era mucho más de lo que cualquiera esperaba. Justicia, rara vez tan precisa. Finalmente, dijo la jueza, alzando un poco más la voz, se reconoce el derecho de la señora Robles a conservar el apellido profesional Urrutia, bajo el cual ha sido identificada en documentos y colaboraciones dentro del ámbito jurídico y académico. Fue entonces cuando Tomás rompió su silencio. Su señoría, con todo respeto, mi apellido es parte de mi identidad pública. He trabajado muchos años para posicionarlo. Me preocupa el uso indebido que pueda hacerse de él. La jueza lo miró sin pestañear. Señor Urrutia, dijo firme, así como usted utilizó la imagen de su esposa para construir su prestigio profesional, ahora ella tiene el derecho de reconstruirse con lo que le pertenece, incluyendo su historia, incluyendo su apellido. Ese es el precio de querer borrar a alguien que estuvo desde el principio.
Tomás apretó los labios. No respondió. El caso queda cerrado. Se emite fallo firme. Las partes quedan notificadas. La sala se quedó inmóvil por unos segundos. Luego, el murmullo volvió, pero esta vez era distinto. No había cuchicheos maliciosos. Era una mezcla de sorpresa, respeto y algo parecido a redención. Claudia se puso de pie. Aranda la abrazó sin palabras. Tomás permaneció sentado sin moverse, mientras su madre lo miraba desde una esquina con los ojos húmedos y el orgullo hecho pedazos. Afuera del juzgado, el bullicio era otro. Periodistas esperaban con cámaras, micrófonos, grabadoras. Había interés, morbo y una pizca de incomodidad entre los reporteros que antes solo habían escuchado la versión de Tomás. Ahora la historia tenía otro rostro. Licenciada Robles, ¿tiene algo que declarar?, preguntó una periodista joven, con voz nerviosa. Claudia no sonrió, pero tampoco se quebró. Solo una cosa, dijo, mirando directo a las cámaras. Él me enseñó a luchar. Solo lamento que fue contra él. Y siguió caminando, entre los flashes, entre las preguntas que ya no necesitaban respuesta. Caminó como alguien que no huye del pasado, sino que lo integra y lo transforma. Como una mujer que finalmente se había puesto de pie sin necesidad de pisar a nadie. Tomás, en cambio, salió minutos después, entre empujones, intentando cubrirse el rostro. La prensa ya no buscaba al hombre exitoso, buscaban al que había sido vencido por su propio ego, el que lo perdió todo tratando de ganar a la fuerza. Claudia no volvió la vista atrás. Tenía otros caminos que recorrer y ahora, por fin, eran suyos. El despacho se encontraba en una esquina tranquila de la colonia del Valle, en un edificio discreto de fachada blanca, con detalles en cantera gris. No tenía grandes letreros ni decoración ostentosa, solo una placa de metal pulido junto a la entrada que decía Robles Consultoría Jurídica para Mujeres. Abajo, en letras más pequeñas, una frase grabada con intención. La ley también es nuestra. Claudia llegó esa mañana con un ramo de flores en una mano y las llaves en la otra. El edificio todavía olía a pintura fresca y a madera recién barnizada. Era modesto, pero acogedor. Lo había diseñado a su manera, con una sala de espera cómoda, espacios íntimos para las consultas, una pequeña biblioteca legal y un mural en la recepción con los nombres de mujeres juristas históricas, muchas de ellas olvidadas por los libros de texto. Atrás quedaron los días de juzgados hostiles, micrófonos inquisitivos y peleas legales por la propia existencia. No era una historia que se borraba, pero sí una que, por fin, encontraba su cierre. Aquella carpeta gruesa que durante años había guardado con celo ya no descansaba en su escritorio. Estaba guardada en una caja, bien sellada, lista para ser almacenada. Martina llegó minutos después. Su paso era más firme que antes, su voz más segura. Traía una carpeta delgada y una sonrisa nerviosa. Desde que testificó en el juicio, su vida había dado un giro. No fue fácil. Tuvo que enfrentar comentarios, miradas, incluso amenazas, pero algo dentro de ella se había encendido. Y esa llama la llevó de vuelta a Claudia, esta vez no como víctima, sino como clienta. ¿Lista?, preguntó Claudia mientras le ofrecía una taza de té. Más que lista, respondió Martina, abriendo su carpeta. Tengo un caso, una amiga mía. Está pasando por algo muy parecido a lo que yo viví. Claudia la escuchó con atención. No interrumpió. Tomó notas como en los viejos tiempos, pero esta vez con un objetivo distinto. No se trataba de defenderse, se trataba de defender a otras, una por una. Ese mismo día se firmaron los primeros documentos. Martina se convirtió oficialmente en su primera clienta y unas semanas después, también en su primera victoria,
lograron emitir una orden de protección contra un funcionario que había utilizado su poder para silenciar a mujeres dentro de su dependencia. La denuncia no solo procedió, sino que sentó un precedente. La noticia comenzó a circular en medios especializados. No en los grandes titulares, pero sí en columnas de opinión, en foros jurídicos, en redes de abogadas feministas. El nombre de Claudia Robles volvía a resonar, pero ya no asociado a un escándalo marital, sino a una nueva forma de ejercer el derecho, cercana, empática y certera. Tomás, por otro lado, no tuvo la misma fortuna. Tras el juicio, algunos despachos comenzaron a deslindarse de él. Primero fueron los clientes, luego los socios. Pronto, ni siquiera las universidades que antes lo invitaban a dar conferencias respondían sus correos. Había perdido más que un apellido, había perdido el prestigio. En el mundo del derecho, donde la imagen lo es todo, el suyo se había vuelto sinónimo de abuso, arrogancia y escándalo. Doña Teresa intentó contactar a Claudia semanas después por medio de una carta escrita a mano. Le pedía perdón, le decía que había sido injusta, que no supo ver más allá del orgullo de madre. Claudia leyó la carta con serenidad, la guardó en un cajón y no respondió. No por rencor, simplemente porque algunas cosas ya no dolían y por tanto ya no merecían respuesta. La caja donde guardó su carpeta de pruebas tenía una etiqueta nueva, escrita a mano, con tinta negra y letra clara. Pasado cerrado, futuro abierto. La colocó en la parte más alta de su estantería personal, no para tenerla cerca, sino para recordarse que lo que la sostuvo no fue el dolor, fue su capacidad de convertirlo en algo más. El despacho creció despacio, pero firme. En menos de un año atendieron a más de 30 mujeres, muchas de ellas madres solteras, mujeres mayores sin representación, o jóvenes recién egresadas sin recursos para pagar asesoría legal. Claudia nunca les negó una cita. Algunas veces cobró lo justo, otras nada. Cada historia que escuchaba le devolvía una parte de sí misma. Cada victoria, por pequeña que fuera, era un ladrillo más en su reconstrucción. Una tarde, mientras archivaba unos documentos, se detuvo frente al mural de la recepción. Ahí, entre los nombres grabados, había uno nuevo: C. Robles Urrutia. No lo había pedido. Fue idea de Aranda y de Martina, como un gesto simbólico. Claudia sonrió, no por vanidad, sino por el reconocimiento justo. Por primera vez en su vida, su nombre estaba donde debía estar, en las paredes de una historia escrita por ella. El sol comenzaba a caer y la luz dorada se colaba por las persianas. Claudia cerró su computadora, apagó la lámpara del escritorio y se quedó un momento en silencio. Escuchó el eco de las voces del pasado, pero ya no le dolieron. Eran solo eso, ecos. Caminó hacia la puerta, la cerró con llave, y al bajar las escaleras, un pensamiento cruzó su mente, nítido, firme, absoluto. No fue venganza, fue justicia, no fue odio, fue dignidad, no fue suerte, fue Claudia. La historia de Claudia Robles no es solo la historia de una mujer que fue traicionada, humillada y minimizada. Es la historia de muchas, de todas aquellas que han sido llamadas exageradas, emocionales, difíciles, de todas las que han dado más de lo que recibieron, las que apoyaron sueños ajenos mientras los suyos se guardaban en un cajón, de todas las que fueron invisibilizadas en nombre del amor, de la familia, de la estabilidad. Y también es la historia de lo que puede suceder cuando una mujer decide, por fin, hablar. Durante muchos años, Claudia fue el reflejo de lo que se espera de una esposa discreta. Nunca exigió reconocimiento, nunca puso sus logros por encima de los de Tomás.
Trabajó desde la sombra, confiando en que el amor se demostraba con sacrificios, no con aplausos. Como muchas mujeres, creyó que callar era la mejor forma de sostener la paz, que aguantar era amar, que ceder era entender. Pero llegó un momento en el que la injusticia fue más fuerte que el miedo. Cuando Tomás no solo decidió marcharse, sino hacerlo destrozando su imagen, borrando su historia, desacreditando su voz. En ese instante, Claudia tocó fondo. No solo porque la traición fue pública, sino porque venía de quien más debió cuidarla. Y cuando eso pasa, el dolor se vuelve doble. Uno por lo perdido, y otro por haberse perdido a sí misma en el camino. Lo más poderoso de su historia no es la caída, es lo que hace después de ella. Claudia no respondió con gritos ni escándalos. No buscó venganza, buscó justicia, y para eso primero se reconstruyó. Con paciencia, con estrategia, con inteligencia, organizó sus pruebas, sus recuerdos, su dignidad. No para atacar, sino para defenderse. Y en ese proceso, algo despertó en ella. No fue rabia, fue claridad. Esa claridad que llega cuando ya no te interesa que te crean perfecta, sino que te escuchen de verdad. En el juicio, frente a una sala llena de personas que esperaban verla colapsar, Claudia habló. Y no solo habló, mostró, demostró, probó, una a una, todas las veces que fue pieza clave en la carrera de su exmarido. Expuso las veces que lo sostuvo en silencio, las decisiones que tomó por los dos, los sacrificios que hizo sin condiciones. Y más aún, evidenció cómo ese mismo hombre usó su amor como excusa para anularla. Y lo hizo con la serenidad de quien ya no necesita gritar para ser escuchada, con la firmeza de quien aprendió que no hace falta levantar la voz cuando se tiene la verdad. Claudia no solo ganó el juicio, se ganó a sí misma, y eso es lo más difícil, porque ganar en un tribunal puede depender de pruebas, de abogados, de leyes. Pero ganarte a ti misma después de años de silencios impuestos, de autoestima erosionada, de amor malentendido, eso sí es una verdadera victoria. Y no terminó ahí. Claudia pudo haber tomado su indemnización, su mitad de los bienes, y haberse ido a empezar de nuevo en cualquier lugar. Pero no lo hizo, porque entendió que su historia podía servir para otras, que su voz ya no era solo suya, que lo que le pasó no fue un caso aislado. Fue un reflejo de una estructura entera que normaliza que las mujeres estén en segundo plano, que no figuren en los contratos, que no firmen los discursos, que no aparezcan en las fotos de reconocimiento, que estén, pero sin estar. Por eso abrió su despacho. Por eso decidió dedicar su vida a representar a otras mujeres que, como ella, habían sido borradas de la narrativa. Mujeres inteligentes, fuertes, capaces, pero que durante años se creyeron menos porque alguien les repitió lo suficiente que lo eran. Y ahí está la lección de vida más grande. Claudia no se vengó, no se convirtió en lo que la lastimó, no usó su dolor como arma, lo usó como herramienta, lo transformó, le dio sentido y al hacerlo demostró que la dignidad no se pierde. A veces se esconde, sí, se apaga, se duerme, se olvida, pero siempre puede recuperarse. La justicia que obtuvo no fue solo legal, fue emocional, fue simbólica, fue espiritual, porque no hay mayor justicia que mirar al espejo y reconocerte entera, sin vergüenza, sin duda, sin miedo. El camino de Claudia es una invitación a no minimizar las señales, a no quedarte donde ya no te escuchan, a no callar lo que duele, a no olvidar que tu voz también cuenta, que tu historia también importa. También nos enseña algo profundo sobre la verdad. Puede tardar. Puede esconderse detrás de muchas capas de mentiras, de narrativas manipuladas, de voces más fuertes. Pero cuando llega su momento, no necesita gritar, porque la verdad
Cuando se dice con el corazón en paz, tiene un eco imposible de ignorar. Y a Tomás, a él también lo alcanzó la verdad, no por castigo, sino por consecuencia, porque todo lo que se construye sobre el ego y la mentira eventualmente cae, y no por culpa de quien lo expone, sino por el peso de su propia falsedad. Hoy muchas Claudias siguen en silencio, en matrimonios donde su trabajo no se reconoce, donde su amor es usado como excusa para exigir sin dar, donde se les llama locas por pedir respeto, intensas por poner límites, egoístas por querer recuperar su espacio. A ellas va esta historia para recordarles que no están solas, que su dolor no es invisible, que hay justicia más allá de los tribunales, que se puede empezar de nuevo, que hay vida después del juicio, y que aunque se haya caminado mucho tiempo en la sombra, siempre se puede volver a caminar bajo la luz, pero esta vez con la cabeza en alto, porque no fue venganza, fue justicia, no fue odio, fue dignidad, no fue suerte, fue Claudia, y como Claudia, muchas más están aprendiendo a levantar la voz, no para destruir, sino para existir. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.